Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este acto de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en el que se va a celebrar la entrada como académico de honor de nuestra institución del doctor Mariano Barbacid Montalbán. Siguiendo la norma de lo que constituyen estos actos, en primer lugar va a introducir con su currículum vitae el académico de número, el profesor Luis Franco Vera. Tiene la palabra el doctor Vera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, ilustrísima señora presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, ilustrísimo señor presidente del Instituto Médico Valenciano, ilustrísima señora secretaria de la Real Academia, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras y señores. En la vida de las instituciones, como en las de las personas, hay días especialmente gratos, días cargados de un brillo especial que nos lleva a recordarlos durante mucho tiempo. Hoy, el libro de la vida de esta centenaria institución se abre por una de sus páginas más brillantes al recibir como académico de honor al profesor Mariano Barbacid Montalbán. En mi libro particular también se escribe hoy una página destacada, debido fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar, porque el excelentísimo señor presidente de esta academia me ha designado para presentar al nuevo académico de honor. No solo por debido acatamiento acepté llevar la voz de la Academia en esta tan memorable ocasión, sino que constituye para mí un motivo de honda satisfacción. Agradezco, por tanto, de todo corazón tal designación, porque siempre es grato la ocasión de hablar de un gran científico y de una gran persona. Y Mariano Barbacid, huelga decirlo, reúne ambas características. Pero aunque la decisión del presidente de nuestra academia sea motivo de honor y de agradecimiento para mí, no es ocasión de orgullo. Sé que mi designación no se basa en mis méritos personales, sino en una circunstancia en cierto modo fortuita. Esta circunstancia constituye el segundo motivo porque el día de hoy adquiere para mí una relevancia especial y en cierto modo sí que me produce un legítimo orgullo. Cuando uno acumula a sus espaldas muchos años de docencia universitaria, son muy numerosos los estudiantes que ha tenido ocasión de conocer. En mi caso, muchos de mis antiguos alumnos han llegado hoy a ocupar un lugar destacado en la ciencia, y entre ellos sobresale el doctor Barbacid, de quien fui profesor en la Universidad Complutense hace ya más de 40 años. Esta es la circunstancia fortuita a la que acabo de aludir. Es por esta antigua relación y no por mis méritos por lo que hoy estoy ocupando esta tribuna. Pero decía que me produce un legítimo orgullo esta situación, el que un antiguo alumno llegue mucho más allá de donde ha llegado el profesor, ha de ser para todos, y para mí lo es, un motivo de satisfacción. Hace escasamente 2 meses, en este mismo lugar, el académico de nuestra corporación, doctor Carbonell Cantí, contestando al discurso de ingreso del doctor Cantó, citaba al famoso cirujano torácico británico Sir Clement Price Thomas, que decía a uno de sus discípulos, "Look, boy, if you are not better than me, there is something wrong with both of us." Yo no hablé así a Mariano Barbacid en mis tiempos de la Universidad Complutense, pero si lo hubiera hecho, hoy podríamos constatar que no había fallado nada entre nosotros dos. Con todo, reconozco que mi aportación a la carrera del doctor Barbacid fue mínima. Me limité a ser su profesor en un curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. No puedo jactarme de haber influido en su trabajo ulterior y quizá solo contribuí en alguna medida a sembrar en él el gusanillo del gusto por la bioquímica
Pero me alegra y me honra la contribución, por mínima que haya sido, que pudiera aportar en la educación científica del doctor Barbacid. Viene aquí como anillo al dedo la consideración de Condorcet cuando decía que las medianías pueden educar, pero los genios se educan por sí solos. Señoras y señores, no me crean exagerado si aplico al doctor Barbacid, como habrán intuido, el calificativo de genio. Y por si alguien poco avisado pudiera pensarlo, permítame que hagamos un pequeño recorrido por su currículum vitae. El profesor Barbacid había nacido en Madrid en 1949 y después de licenciarse en Ciencias Químicas en 1971, inició su tesis doctoral en el Instituto de Biología Celular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la dirección del profesor David Vázquez. Si el doctor Vázquez, bioquímico de fama internacional, prematuramente desaparecido, estuviera físicamente entre nosotros, podría testificar que en ese joven que se iniciaba a la investigación bajo su supervisión se veían ya las cualidades requeridas para llegar a ser un genio. Baste el dato objetivo de que la tesis realizada en 3 años dio lugar a 14 artículos en publicaciones internacionales de prestigio. Terminada la tesis, el ya doctor Barbacid realizó una estancia postdoctoral en el National Cancer Institute de Estados Unidos. Otro dato objetivo nos habla de la calidad de su trabajo postdoctoral. En 1977 pudo formar su propio grupo de investigación en el mismo instituto, en el que permaneció hasta 1988, llegando a ser jefe de la sección de Developmental Oncology. En esta época, precisamente, fue protagonista del ya mítico descubrimiento de los oncogenes, del que tendré ocasión de ocuparme más tarde. Durante la siguiente década, trabajó en la industria farmacéutica, alcanzando el cargo de vicepresidente de Oncología Preclínica de la multinacional Bristol Myers Squibb. Cortó entonces Mariano Barbacid con una excelente situación en Estados Unidos para lanzarse a una aventura que también pone de manifiesto sus cualidades humanas. Me refiero a la fundación y dirección del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, el CENIO, como lo designamos coloquialmente en esta nuestra época tan dada a las siglas. Y nuestra época se caracteriza también por establecer clasificaciones, rankings, por utilizar un anglicismo al uso, y las vemos a diario en los medios de comunicación acerca de deportistas, de políticos, de personas adineradas, pero por desgracia pocas veces de científicos o de instituciones dedicadas a la ciencia. Pues hay que decir bien alto que durante el liderazgo del profesor Barbacid, el CENIO, en menos de una década, se colocó entre los 10 mejores centros de investigación del mundo. Pero al igual que en los mapas del tiempo vemos áreas de bonanza y áreas borrascosas, también sobre este clima bonancible del CENIO soplaron vientos fuertes que llegaron a adquirir características de auténtica tempestad. El temple humano del doctor Barbacid se mostró una vez más y con gran elegancia supo capear el temporal para continuar en el centro desde 2011 como profesor AXA CENIO de Oncología Molecular y jefe del grupo de Oncología Experimental. Fruto de esta ya dilatada carrera científica ha sido la publicación de 292 trabajos científicos que han sido citados más de 50.000 veces. De ellos, 14 han aparecido en Nature, 9 en Cell, por solo citar las 2 revistas de mayor impacto en biología molecular. En la actualidad, su índice H es de 105, lo que significa que 105 de sus publicaciones han sido citados al menos 105 veces. Pocos científicos en el mundo pueden presentar logros semejantes. Y si repasamos la relación de honores y distinciones que ha recibido el doctor Barbacid como reconocimiento a su producción científica, nos veremos obligados a hacer un sucinto resumen. De otra manera, mis palabras se alargarían en demasía.
Como botón de muestra, baste decir que es uno de los 5 españoles miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es el único español miembro de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, que es doctor honoris causa por 3 universidades españolas, que es miembro de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia. Y omito, en pro de la brevedad, la relación de medallas, condecoraciones y premios que ha recibido y que cualquiera de ustedes puede consultar a través de los distintos cauces que hoy ofrecen las tecnologías de la información. Pero antes de terminar, y como les había anunciado, quiero centrarme un instante en el descubrimiento de los oncogenes que lanzó definitivamente a la fama al profesor Barbacid. Para muchos de los aquí presentes, y me refiero especialmente a los más jóvenes, la palabra oncogen forma parte de su lenguaje ordinario. Para algunos de nuestros estudiantes quizás sea tan familiar que les parezca que el concepto de oncogen existe desde siempre, o al menos desde tiempo inmemorial. Es cierto que los oncogenes existen desde que hay vida animal en nuestro planeta, igual que América existía mucho antes de que naciera Cristóbal Colón. Pero igual que el ilustre navegante le cupo el honor de hacérselo saber al resto del mundo, a Mariano Barbacid le cabe el honor de habernos hecho saber qué son y cómo actúan los oncogenes. Se puede decir que su famoso artículo de 1982 en Nature dio un giro copernicano a la investigación oncológica y ha contribuido a la salvación de muchas personas, y a que hoy los oncólogos comiencen a considerar el cáncer no como una enfermedad necesariamente letal, sino en muchos casos como una enfermedad crónica. De la investigación más reciente del profesor Barbacid no hablaré nada. Dentro de unos instantes tendrán ocasión de escuchar algún comentario de sus propios labios. El literato y académico francés Jean de La Bruyère decía que solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Discúlpenseme, pues, si acabo mi presentación como la empecé, con palabras de gratitud. Gracias, presidente, por permitirme estar ahora aquí. Gracias, Mariano, por haber aceptado el nombramiento de académico de honor de nuestra corporación, que se siente honrada al recibirte. Gracias por toda tu investigación que tanto bien ha hecho a la ciencia y a toda la humanidad. Y gracias a todos ustedes por su presencia y por su paciencia en escucharme. He dicho. Muchas gracias, doctor Luis Franco, por su brillante y sentidas palabras de presentación del nuevo académico, quien a continuación tiene la palabra para disertar sobre el tema la oncología del futuro, terapias personalizadas o inmunoterapia. Cuando quieras. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísima presidenta del Colegio de Médicos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísima presidenta del Colegio de Médicos, ilustrísimo presidente del Instituto Médico de Valencia, ilustrísima secretaria de la Academia. Luis, es para mí un grandísimo honor ser miembro de honor de esta Academia por un doble motivo. El primero es obvio, el ser miembro de honor de una academia tan prestigiosa como esta es ya en sí un honor. Pero para mí, al no ser médico, para mí el honor es doble, puesto que significa el reconocimiento por un colectivo que es distinto
al cual yo pertenezco, que como ha dicho el doctor Franco, yo soy licenciado en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica. En aquella época no había todavía carrera de Bioquímica y simplemente nos teníamos que especializar. Así que quiero agradecer al presidente, al doctor John Bart, al cual me une no solamente el respeto que se merece por su presidencia, sino porque como patólogo, como investigador, hemos coincidido en muchísimos, incluso en proyectos europeos, como colega, y por supuesto al doctor Luis Franco. Me conoces bien, Luis, y no es adulación ni muchísimo menos, pero para mí el doctor Franco fue mi mejor profesor durante la carrera. En aquella época, no sé si él lo sabe, yo compaginaba el estudio de la bioquímica en cuarto año, entonces, con mi servicio a la patria. Estaba haciendo la mili al mismo tiempo. Y no disponía de todo el tiempo necesario que me hubiera gustado pasar en la facultad, sobre todo ya una vez que ya nos especializábamos en bioquímica. Pero todavía recuerdo sus clases, que además con unos medios muy limitados, todavía les recuerdo, utilizando un panel de farmacia para explicarnos la cromatografía, porque en aquella época hacer prácticas en el laboratorio no era como es hoy en día. Así que desde aquí me da un enorme placer personal el haber sido nombrado o propuesto por el doctor John Bart, colega en la actividad científica, y ser presentado por el doctor Franco, uno de mis mejores profesores en la universidad. He estado dudando si hacer mi conferencia sobre lo que el doctor Franco se refería a los oncogenes, al pasado, pero el pasado está pasado. Entonces yo creo que es más importante mirar hacia el futuro, sobre todo porque en lo que llevamos de siglo, prácticamente por coincidencia de fechas, desde el año 98, la medicina oncológica ha cambiado o está cambiando de forma conceptual. Y además porque en los últimos 5 años, como veremos al final de mi presentación, se han producido unos acontecimientos que realmente dan esperanza, por lo menos para algunos aspectos dentro del área de la oncología. En primer lugar, y no me puedo reprimir de hacer hincapié en esto, aunque evidentemente en esta audiencia no es necesario recalcarlo, pero es dejar claro que el cáncer, a pesar de utilizar un término en singular en nuestro idioma, no es una enfermedad, sino que es un conjunto de quizás más de 200 enfermedades, sobre todo basados en conceptos tanto clínicos como anatomopatológicos, a lo que ahora, en los últimos, también desde el principio de siglo, los últimos 10, 15 años, hay que añadir conceptos moleculares, sobre todo gracias a la secuenciación masiva de tumores, una tecnología que se ha desarrollado en los últimos, ya digo, 10, 15 años gracias al proyecto de la secuenciación del genoma humano, de los que todos hemos oído hablar. La secuenciación masiva de tumores ha revelado la existencia de ciertos patrones mutacionales, es decir, oncogenes, genes supresores que aparecen de forma repetida y que nos están permitiendo una mejor estratificación de los tumores. Pero quizás lo más sorprendente, sobre todo para aquellos que en su día descubrimos la primera mutación y nos creímos que 3 o 4 mutaciones eran suficientes para que se desarrollara un cáncer, hoy en día los cánceres, como veremos luego, tienen miles de mutaciones y es muy probable que no haya 2 cánceres con el mismo patrón mutacional, es decir, que no haya 2 cánceres idénticos. Esto evidentemente da una complejidad al cáncer, o
como deberíamos de referirnos mejor a las enfermedades oncológicas. Yo me imagino hablar, las enfermedades infecciosas, hablar de la gripe y confundirlo con la tuberculosis o con el ébola, ¿no? Decimos enfermedades infecciosas, incluso decimos enfermedades cardiovasculares, decimos enfermedades neurodegenerativas, pero sin embargo decimos cáncer. Y eso en la sociedad realmente crea una confusión. Evidentemente no es el caso en esta audiencia. Así que voy a repasar muy someramente las opciones terapéuticas más utilizadas en la actualidad, que evidentemente la primera y la más eficaz es la cirugía, más eficaz cuando el tumor es benigno o está, es decir, no hay metástasis, no se ha diseminado, aunque evidentemente la cirugía también se utiliza para la reducción de masa tumoral, la radioterapia, que evidentemente tiene la limitación por la localización del tumor y por efectos tóxicos sobre las células normales circundantes, y la quimioterapia, que hoy en día todavía es el arma terapéutica más utilizada en la clínica y cuyos efectos, como todos sabemos, está limitado también por la toxicidad. ¿Qué pasará en el futuro? Evidentemente nadie lo sabe, pero sentido común nos dice que va a seguir habiendo avances tecnológicos muy importantes en la práctica quirúrgica, en las técnicas de imagen, pero que esto no va a resolver el problema de las micrometástasis, es decir, de la diseminación de pocas células y que evidentemente todavía no pueden ser identificadas por ninguna de estas tecnologías. Lo mismo va a suceder creo que va a suceder en la radioterapia. Es de esperar que la física avance, que cada vez la radio sea más precisa, más eficaz, pero es difícil que se pueda evitar la toxicidad y, sobre todo, si no somos capaces de identificar dónde están las micrometástasis, la radioterapia va a tener poca utilidad en atacar a estas células diseminadas que, al fin y al cabo, son las que matan al mayor porcentaje de los enfermos de cáncer. La quimio seguro que va a seguir habiendo avances en el control de la toxicidad, pero lo que ya dudo es que haya mucho más fármacos de este estilo, de este tipo, citotóxicos, en los próximos años. De hecho, desde el año 2000 creo que la FDA tan solo ha aprobado 2 fármacos nuevos citotóxicos, es decir, no variaciones de platinos o de taxanos, sino 2 fármacos nuevos, uno de ellos curiosamente español, el Yondelis, que seguro que han oído hablar ustedes de él. Pero lo importante del siglo XXI no van a ser las mejoras, que sí, también lo son, las mejoras en las técnicas terapéuticas ya existentes en el siglo pasado, sino las nuevas aproximaciones terapéuticas, que podemos resumir en las terapias dirigidas o personalizadas y en la inmunoterapia. Como les decía antes, el primer fármaco dirigido fue la Herceptina, que se utiliza para determinados cánceres de mama que tienen amplificado el gen que codifica por el receptor HER2. Y después, en cuanto a quimiotipos, es decir, más moléculas químicas pequeñas, el Glivec, que se utiliza fundamentalmente contra la leucemia mielógena crónica, porque su diana es el oncogen BCR-ABL, BCR-ABL en inglés. Y la inmunoterapia es todavía más reciente, más joven. El primer fármaco en inmunoterapia, en lo que hoy día conocemos como los immune checkpoints, data de 2011, tan solamente hace 5 años. Otras terapias que prometían, como la terapia génica, hoy en día prácticamente ya está en desuso. De hecho, se han llegado a prohibir ensayos clínicos debido a la falta de resultados positivos, y ya solamente se aplica ex vivo en tratamiento de ciertas enfermedades, sobre todo de leucemias. Por lo tanto, la cuestión que aquí quiero dirigir es: ¿qué va a ser mejor, las terapias personalizadas o la inmunoterapia? Vamos a ver primero las terapias personalizadas o dirigidas, que hoy en día los americanos, que les gusta tanto dar nuevos nombres a las cosas,
ya la denominan la precision medicine o medicina de precisión. Estas terapias están basadas en el uso de fármacos selectivos contra dianas moleculares que están implicadas más o menos directamente, bien mutadas o bien implicadas en procesos de las células tumorales. La diferencia sobre la quimio clásica, sobre los agentes citotóxicos, es que en este caso son selectivas, nunca específicas, porque la especificidad en química es muy difícil de conseguir, pero selectivas contra dianas moleculares, a diferencia de la quimio, de los agentes citotóxicos, que como saben muy bien, no son selectivos y atacan procesos que son válidos para la célula tumoral como para la célula normal, como puede ser la síntesis del DNA en el caso de los platinos o la mitosis en el caso de los taxanos, y cuya aplicabilidad clínica depende exclusivamente de la presencia de una ventana terapéutica, es decir, que este compuesto, el compuesto en cuestión, ya sea un taxano, un platino, etcétera, sea más efectivo contra la célula tumoral que contra la célula normal. Y les he de decir que desgraciadamente todavía no conocemos las bases moleculares por las cuales un determinado platino, un determinado etopóxido, un determinado taxano tiene actividad terapéutica, tiene ventana terapéutica. Es totalmente trial and error, es ir a ensayos clínicos y ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Las ventajas de las terapias personalizadas son obvias, es decir, a mayor selectividad, menor toxicidad. Pero desgraciadamente tienen muchas limitaciones y es lo que voy a enumerar para ustedes. En primer lugar, la mayoría, y esto es algo que no se suele decir, quizás porque no es políticamente correcto o no es esperanzador. La mayoría de las dianas tumorales no pueden ser inhibidas farmacológicamente, al menos hoy en día, la gran mayoría. En primer lugar, porque algunas son moléculas como factores de transcripción, que las cuales todavía no tenemos una estrategia farmacológica viable para inhibir al menos la mayoría de ellos. Y otros es que es imposible, porque la mitad de los genes que causan cáncer son genes supresores, es decir, genes que causan cáncer porque no están, porque desaparecen. Son genes que controlan negativamente la proliferación celular y causan cáncer por no estar allí. Y evidentemente es imposible desarrollar un fármaco contra una proteína que ya no se expresa, como por ejemplo P53 o RB o PTEN, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una gran limitación porque tan solo podemos, al menos en estos momentos, atacar farmacológicamente a un porcentaje muy pequeño de proteínas implicadas en cáncer, fundamentalmente las quinasas. En segundo lugar, las dianas, las proteínas que nos causan cáncer, son nuestras, no nos vienen de fuera, no es como la penicilina, no son la pared bacteriana que no tenemos nosotros. Por consiguiente, la proteína que nos causa cáncer es muy parecida a la que no nos causa cáncer, por lo que la selectividad es muy difícil de conseguir. Evidentemente, la química médica ha avanzado muchísimo, pero todavía es muy difícil atacar a la proteína, inhibir la proteína mutada sin afectar la normal. Les voy a poner simplemente un ejemplo que está evidentemente muy cerca de mi interés, que son las proteínas RAS. Y aquí pueden ustedes ver una proteína RAS normal en la parte izquierda, que es una proteína, además, son un grupo de proteínas que son esenciales para la vida. Nosotros en nuestro laboratorio, mediante manipulación genética, hemos podido eliminar las 3 proteínas RAS de un ratón adulto y el ratón se muere en 15 días. Es decir, ahí tiene un problema, prácticamente podemos decir que el intestino y el colon se disuelven, desaparecen. Como saben ustedes, son las células que más deprisa se reproducen en nuestro organismo y son las primeras en irse. Y evidentemente el ratón en 15 días ha muerto.
Esa es la proteína RAS normal, una proteína sin las cuales no podríamos vivir. Sin embargo, a su derecha tienen la proteína mutada, una proteína, concretamente en el caso de KRAS, que está mutado en 1/5 parte de todos los tumores humanos, incluidos algunos de los más malignos, como el adenocarcinoma ductal de páncreas o un porcentaje de adenocarcinoma de pulmón y de colon. Y como pueden ver, las diferencias son menores y hasta ahora ni siquiera con el mayor supercomputador que haya en la Tierra han sido capaces los científicos, los biólogos estructurales, aquí tenemos algunos, han sido capaces de diseñar un inhibidor que sea específico para la proteína mutada. Ahora está habiendo unos trabajos sobre atacar en una determinada mutación, pero eso es un tema ya muy específico, no voy a entrar en ello. Otra limitación es que un solo fármaco, por mucho que se dirija contra una diana mutada que sabemos que causa cáncer, no va a ser suficiente. Es algo obvio porque los cánceres, como ya les decía antes, tienen muchísimas mutaciones. Esta es una diapositiva que utilizo frecuentemente y es lo que nos muestra, nos lo va a mostrar en un momento, es el total de mutaciones que con la secuenciación de miles de tumores hoy en día conocemos. Y realmente es importante el ver los números aquí. La mayoría de los tumores, aquí como ven, en un determinado tipo de tumor hay un cierto rango, cada punto es un tumor. Como ven, la media aproximadamente es 3 por 10 a la 6. Es decir, 3 por 10 a la 3. 3.000 mutaciones de media por tumor. Evidentemente, muchas de estas mutaciones están en zonas irrelevantes del genoma, es decir, que no nos tenemos que preocupar de ellas. Seguro que si ahora me secuencian células, linfocitos, células de la sangre de una persona totalmente normal, también hay mutaciones, pero no dejan de ser 3.000. Y en algunos casos, en aquellos tumores que nos causamos nosotros mismos por fumar, o por exponernos de forma irresponsable al sol, como es el melanoma o los tumores de pulmón y de vejiga, el número aumenta y son 30.000 de media. Evidentemente, incluso si solo el 1% de estas mutaciones estuvieran implicadas en cáncer, es decir, que el cáncer tuviera de 30 a 300 mutaciones, es obvio que un solo fármaco no sería suficiente para bloquear al tumor. Hay otro problema también. Y el problema es que hay muchas dianas que, si bien en un principio son atractivas, como dianas terapéuticas, no lo pueden ser porque son esenciales para la vida. De hecho, en toda la señalización de la ruta de RAS, que como les decía antes está implicada en al menos 1/5 parte de todos los tumores humanos, hay muchas quinasas, con lo cual se están desarrollando en este momento fármacos en toda la industria farmacéutica. Contra cada una de estas quinasas hay más de 10 que participan en la señalización de RAS. Sin embargo, nuestro laboratorio, utilizando manipulación genética, hemos visto que la gran mayoría de estas quinasas son esenciales para la vida. Es decir, que si las inhibimos, estamos reinventando los citotóxicos. Yo los llamo citotóxicos moleculares. Es decir, moléculas que, si bien no inhiben un proceso tan complejo como la síntesis de DNA o como la mitosis, inhiben una simple quinasa. Pero es que da la casualidad que esa quinasa es esencial para la vida.
De hecho, en el caso de estas quinasas que he cogido como un ejemplo, si eliminamos las quinasas MEC1 y 2, que son esenciales para la señalización de RAS, los ratones se mueren también en 15 días. Exactamente el mismo fenómeno que veíamos si eliminamos las proteínas RAS. Y curiosamente, la industria farmacéutica da la espalda a este conocimiento, a estos resultados, y sigue sintetizando, preparando inhibidores contra todas las quinasas posibles. Concretamente, uno de estos inhibidores, trametinib, ha sido ya aprobado por la FDA para un tipo de tumores, concretamente de melanomas resistentes a un fármaco, pero que no pueden aprobarse para los tumores inducidos por mutaciones en RAS porque son altísimamente tóxicos, es decir, son más tóxicos que los propios citotóxicos. Por consiguiente, es importante el identificar, y ese es el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio, identificar qué dianas no solamente tienen un valor terapéutico, es obvio, si no lo tuvieran no serían dianas, pero aquellas que tienen un valor terapéutico y no son esenciales para la vida, porque no solamente la síntesis de DNA o la mitosis son esenciales para la vida, también la ruta de señalización de RAS es esencial para la vida. Y por último, un problema que ya es un problema clínico que se ha ido viendo según iban apareciendo nuevos fármacos dirigidos, nuevas terapias dirigidas, es la aparición rápida, relativamente rápida de resistencias. Y para ello les voy a mostrar una diapositiva que es probablemente una de las diapositivas más mostradas en presentaciones de este tipo, que es la resistencia a bemurafenib. Bemurafenib es un inhibidor del oncogen BRAF que está mutado en el 60% de melanoma metastásico. Aquí tienen ustedes a un paciente con un melanoma metastásico muy diseminado. Este paciente se le trata con bemurafenib, solo un fármaco, y el paciente adquiere este aspecto tan saludable en unas pocas semanas de tratamiento y con una toxicidad muy tolerable. Sin embargo, ya está demostrado que la práctica totalidad de estas personas desarrollan resistencias y en un año o menos de un año a veces vuelven al estado original. Y evidentemente ya no se puede interferir con esta ruta de señalización oncogénica. Así pues, estas son las 5 limitaciones fundamentales, a mi forma de ver, que tienen las terapias dirigidas, que, bueno, evidentemente tienen grandes ventajas en aquellos casos que funcionan, más selectivas, menos tóxicas, pero que quizás se le ha dado demasiada esperanza o demasiado interés, y es importante ser consciente de las ventajas, pero también de las limitaciones. De hecho, aquí tienen 2 editoriales de hace pocos meses, del mes de septiembre, uno del New England y otro de Nature, donde este tipo de precision medicine ya está empezando a ser cuestionada, o por lo menos cuestionado no el que se sigan buscando fármacos más selectivos y menos tóxicos, que eso es el futuro, vamos a seguir haciéndolo, se va a seguir haciendo, pero sí que seamos más cautos a la hora de ensalzar las posibilidades que tiene esta aproximación terapéutica. Evidentemente hay futuro, es decir, este es el futuro, los citotóxicos no son el futuro, eso ya está claro. Es importante que distingamos entre terapias selectivas y aquellas terapias que son muy tóxicas, como les explicaba en el caso de las quinasas MEC y trametinib. Entonces el futuro evidentemente va a estar en conseguir en vencer dos retos. El primero es el poder hacer combinaciones. Es evidente que un fármaco solo no va a ser suficiente, que va a generar resistencias y, dada la complejidad de los tumores, es lógico pensar que al menos habrá que inhibir 3, 4, 5, quizás más
vías de señalización para poder realmente bloquear un tumor, de una forma que además la medicina ya nos ha enseñado con el caso del virus del SIDA. El virus del SIDA desarrollaba resistencias incluso más rápido que los tumores y la única forma que ha habido de controlar el virus del SIDA ha sido atacarlo con 3 fármacos distintos contra 3 genes distintos del virus. En el caso del cáncer es mucho más complejo, por lo tanto a lo mejor 3 no es suficiente, habrá que esperar a lo mejor 5 o 6, evidentemente si hay que bloquear 20 rutas metabólicas, 20 rutas de señalización, no va a ser posible, habrá que esperar y ser optimista y pensar que con 3, 4 o 5 vaya a ser suficiente. Y para ello es esencial que la química médica mejore, que la biología estructural sea cada vez más precisa, de tal forma que se puedan diseñar cada vez fármacos más selectivos y menos tóxicos, porque hoy en día no se aplican combinaciones de 3 fármacos, no porque no se les haya ocurrido a los oncólogos, sino porque es demasiado tóxico y los pacientes no lo resisten. Por lo tanto, es necesario aumentar el conocimiento, saber qué combinaciones serían las más óptimas, pero al mismo tiempo necesitamos mejores fármacos más selectivos y menos tóxicos. Con ello paso a la segunda parte de mi presentación, en la cual me voy a referir a un área en la cual yo no soy especialista en lo absoluto, pero creo que es parte del futuro. No va a ser la panacea, pero es parte del futuro y ha sido algo que nos ha llegado de repente, porque este es un tema muy antiguo en oncología. Es decir, los oncólogos se han preguntado desde hace muchísimos años por qué nuestro sistema inmune, si es capaz de rechazar un agente infeccioso, no es capaz de rechazar nuestro propio tumor, cuando realmente el tumor tiene muchos antígenos que no están presentes en un organismo sano, lo que se ha llamado la immunosurveillance. Entonces, lo que ha ocurrido es durante la última década se ha llegado a un mejor entendimiento a nivel molecular de cómo se regula nuestro sistema inmune. Sobre todo, no tanto cómo se activa, sino cómo se desactiva. Es decir, yo todavía recuerdo cuando antes de que la apoptosis fuera algo molecularmente conocido y definido, que no nos preocupábamos cuando una célula se moría, digamos, se ha muerto. Entre hoy día sabemos que hay unos mecanismos muy sofisticados para regular la apoptosis. En el mundo de la inmunología también hay unos mecanismos muy sofisticados para desactivar el sistema inmune, porque si cada vez que tenemos una infección y se activa el sistema adaptativo y no se desactivará después, tendríamos enfermedades autoinmunes. Esta aplicación de todos estos conocimientos ha tenido, por el momento, un gran impacto en el melanoma metastásico y está teniendo también impacto en otros tipos de tumores, sobre todo el cáncer de pulmón, como veremos ahora. La clave de estos descubrimientos, como les adelantaba, no ha sido aumentar la respuesta inmune, un proceso que induce muchísima toxicidad, sino entender mejor cómo se desactiva el sistema adaptativo, sobre todo los linfocitos T citotóxicos, mediante los denominados immune checkpoints. Los immune checkpoints son un conjunto de ligandos y receptores, los ligandos expresados o bien por la célula tumoral, bien por las antigen presenting cells, así como por las células tumorales, que interaccionan con receptores específicos presentes en los linfocitos T. Estas proteínas sirven para, repito, para desactivar a los linfocitos T para que el sistema adaptativo vuelva a su nivel basal. Y hay ya conocidas muchas moléculas, esto está sacado de una reciente revisión en una de las revistas de revisión que publica Nature, y aquí pueden ver cómo hay pares de ligandos en el antigen presenting cell, también puede ser una célula tumoral, una serie de ligandos y una serie de receptores específicos que inducen señales negativas, es decir, de desactivación de los linfocitos, o otros señales positivas. Hasta ahora, solamente 2 de estos sistemas ligando-receptor han llegado a la clínica, que son estos 2, el CTLA4 y el PD1. ¿Cómo funcionan estos
Estos inhibidores, estos son los 3 fármacos que ya están aprobados por la FDA y por la EMEA. El ipilimumab fue el primero, un anticuerpo contra CTL4, y después 2 moléculas, una de Merck Sharp & Dohme, Pembro, y la otra de Bristol Myers Squibb, Nivo, que son anticuerpos contra PD1. Como pueden ver, fueron aprobados en 2014 para melanoma y en 2015 para cáncer de pulmón. Y básicamente, sin entrar en detalle, lo que permite a una célula tumoral escapar al sistema inmune es mediante, es decir, no se disfrazan, no se esconden. Lo que hacen es expresar esta proteína, PDL1, que interacciona con PD1 y desactiva al linfocito T. El receptor PD1 induce señales de desactivación del linfocito T citotóxico. Entonces, cuando el tumor expresa esta proteína, simplificando mucho, por supuesto, digamos que se hace invisible al sistema inmune. No es que se esconda, repito, es que el sistema inmune se desactiva y, por consiguiente, no ataca a la célula tumoral. Lo que ven en el cartoon de la derecha son un dibujo sobre un anticuerpo contra PD1. También hay anticuerpos contra PDL1. Lo importante es desbloquear esta interacción ligando-receptor, bien inhibiendo el receptor, bien inhibiendo el ligando. Esto permite que el linfocito T siga activo, no se sobreactive, por lo tanto no induce toxicidad, simplemente sigue activo, y eso hace que el linfocito pueda atacar a la célula tumoral. Esto es básicamente, de una forma muy simplificada, cómo funcionan los immune checkpoints, o mejor dicho, los anticuerpos contra los immune checkpoints. Y aquí tienen los primeros resultados sobre melanoma metastásico con Pembro. Cada línea vertical, para los que no estén familiarizados con este tipo de representación, que ahora se conoce como waterfall o representación de cascada, cada línea vertical, el color es lo de menos, cada línea vertical es un paciente. Como ven, hay una serie de pacientes que no responden, pero la gran mayoría responden, y prácticamente la mitad hay una reducción de tumor del mayor del 30%, que es el valor que utilizan los oncólogos para definir como una respuesta clínicamente objetiva. E incluso hay un porcentaje pequeño de pacientes en los cuales el tumor desaparece. Y lo que es más importante, las personas que están trabajando en este campo, incluidos un médico joven español, Tony Rivas, que está en UCLA, que es uno de los principales investigadores clínicos en este campo, me dice que tiene personas ya que con 10 años de tratamiento, es decir, que ya han dejado de recibir el tratamiento y que en 10 años ya están curadas. No son todas, es un porcentaje limitado, 20-30%, pero aquí estamos hablando de curaciones. Tienen ustedes que darse cuenta que antes de 2008, que es cuando se aprobó Vemurafenib, no había prácticamente ningún tratamiento para el melanoma metastásico diseminado. El que ahora, 6 años después o 8 años después, haya personas, un porcentaje significativo, no todos, no la mitad, pero un porcentaje significativo de personas que se curan de esta enfermedad, es un logro muy, muy importante para la medicina. En cáncer de pulmón los resultados no son tan espectaculares, pero aquí ven una clarísima diferencia entre las personas tratadas con el anticuerpo contra PD1 y las tratadas con un tratamiento citotóxico clásico. ¿Okay? Y el último trabajo, que ha salido hace 2 semanas, lo que ahora han seleccionado son aquellos pacientes que expresan el PDL1 al menos en el 50% de las células tumorales. Les recuerdo que el PDL1 es la molécula que activa a PD1 y PD1 desactiva al linfocito T. Es decir, es la molécula, por decirlo así, que hace invisible a la célula tumoral respecto al sistema inmune. Es decir, aquellos tumores que expresan en la mayor parte de sus células esta molécula todavía responden mucho mejor que la población no seleccionada. Y aquí pueden ver la grandísima diferencia entre la quimio
y las personas tratadas con estos anticuerpos, eso sin contar las grandes ventajas en cuanto a toxicidad, porque estos anticuerpos son muchísimo menos tóxicos que la quimio clásica. Y aquí pueden ver que los resultados son solo a 15 meses. En cuanto a en oncología se utilizan dos criterios: supervivencia, lógicamente, supervivencia global, y el tiempo libre de progresión de la enfermedad, es decir, el tiempo en el cual la enfermedad no progresa. Esto es lo que se representa aquí. Como pueden ver, aproximadamente un 50% de las personas no responden, pero hay un 50% que están libres de enfermedad a 15 meses, mientras que los tratados con quimio prácticamente son menos del 10%. También un grandísimo avance en medicina. Esto es la supervivencia global, es menos espectacular, pero también porque los tiempos son todavía cortos, es decir, supervivencia global, la quimio está todavía por 50%, mientras que los tratados con estos nuevos fármacos está sobre el 70%. Así que, para concluir, las grandes ventajas de la inmunoterapia es, en primer lugar, y esto es algo que todavía no he hecho hincapié en ello, la inmunoterapia es independiente de las mutaciones. Es decir, no se ha encontrado todavía una relación entre las personas que responden y el patrón mutacional, lo cual quiere decir que podría aplicarse en un principio a cualquier tipo de tumor, independiente de que tenga 3.000 o 30.000 mutaciones. Esto es muy importante. En segundo lugar, es menos tóxico. Y en tercer lugar, y esto no es baladí, es que hasta ahora la aparición de resistencias ha sido mínima. Han aparecido, pero muy considerablemente en menor proporción que con las terapias dirigidas. Evidentemente tiene limitaciones, todavía no sabemos las bases moleculares por las que esta estrategia funciona en algunos tumores y en otros no, en algunos pacientes y en otros no. Han visto 50% respondía, el otro 50% no. Evidentemente será necesario identificar nuevos biomarcadores. El biomarcador de PDL1 ya han visto la importancia que tiene en identificar a aquellas personas que tienen más probabilidades de responder, y esto es importante no solo por un problema médico, sino por un problema económico, porque estos tratamientos cuestan 100.000 euros y evidentemente cada vez que se da este tratamiento a una persona que no va a responder, pues están tirando 100.000 euros. Y segundo, la idea es cuándo o si será posible aplicar este concepto de inhibir la desactivación de los linfocitos T, si va a ser una aproximación terapéutica universal y va a poder aplicarse a todos los tumores, porque ya digo, por ahora solo han respondido melanoma, carcinoma de pulmón, algunos de riñón y los tumores de colon con inestabilidad de microsatélite, es decir, de grandes mutaciones. Por consiguiente, todavía quedan grandes tumores, mama, páncreas, tumores cerebrales, próstata, etcétera, etcétera, en los cuales esta terapia todavía no ha tenido ninguna incidencia positiva, y lo que nos queda por esperar es que a medida que vamos descubriendo o que van descubriendo los investigadores en este campo nuevos immune checkpoints, se puedan llegar a hacer nuevos fármacos que también tengan efecto terapéutico sobre estos tumores. Por lo tanto, y para terminar, ¿qué nos dice, qué podemos pensar en el futuro? Bueno, en primer lugar, es importante cuando uno piensa en el futuro también mirar al pasado. Es decir, si estuviéramos hablando, como decía el doctor Franco, de cuando se descubrió el oncogen, eso ya es historia. Pero 2011, 2002 no es historia, es prácticamente ayer. Todos ustedes habían nacido ya en esta época. Es decir, es relativamente historia reciente. Estos últimos 15 años han representado un avance espectacular en cuanto a nuevas terapias y nuevas posibilidades del cáncer, con sus limitaciones, que creo que es importante tenerlas presentes como han podido deducir de mi presentación. Pero realmente es importante que valoremos lo que se ha avanzado estos últimos años. Por lo tanto, es lo más probable, puesto que al fin y al cabo el futuro del cáncer pasa por una palabra: combinación de estrategias terapéuticas, combinaciones de terapias. Ya se están empezando a combinar
la inmunoterapia con ciertas terapias personalizadas o dirigidas, y también se está hablando ya de combinarlas con quimio e incluso con radio. Por lo tanto, la tremenda complejidad de los tumores, desvelada por las técnicas de secuenciación masiva, hace poco probable que una sola aplicación terapéutica o aproximación terapéutica pueda proporcionar una solución que pueda ser aplicada de forma generalizada a todas las enfermedades oncológicas, y es de esperar que seamos capaces de ir disminuyendo las toxicidades para poder hacer cada vez combinaciones más complejas de aproximaciones terapéuticas y poder resolver todavía aquellos casos, aquellos tumores que nos quedan por resolver. Lo que sí hay una cosa de la cual estoy seguro de no equivocarme, es que sin investigación básica y sin investigación clínica no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mariano Barbacid, por su excelente presentación, atractiva y llena de incógnitas y de esperanza para el futuro. A continuación, nuestra secretaria de la institución, la doctora Carmen Leal, va a dar lectura al nombramiento del nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto don Mariano Barbacid reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 14 de enero de 2016 nombrarle académico de honor con antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo dispuesto por la Corporación, expido el presente diploma en Valencia a 29 de noviembre de 2016. Del ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos de Valencia, ilustrísimo señor presidente del Instituto Médico Valenciano, ilustrísimos señoras y señores académicos de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, autoridades sanitarias, compañeros, alumnos, estudiantes, amigos todos, unas palabras en nombre de la Real Academia de Medicina y de Ciencias Afines, con el deseo de dar la bienvenida en nombre de la institución al doctor Mariano Barbacid Montalbán y expresarle la satisfacción de que sea recibido como académico de honor en esta casi 2 veces centenaria corporación. Se une a un distinguido grupo de científicos y profesionales que también son miembros de honor, como los doctores Vicente Fuster, Salvador Moncada o el doctor Harald Zuhausen, entre otros prominentes colegas. Hoy es, por tanto, un día de alegría y de satisfacción para quienes pertenecemos a esta Real Academia de Medicina. Deseo recordar que el doctor Barbacid es miembro de sociedades científicas numerosas y ha recibido un gran número de galardones y reconocimientos nacionales e internacionales, como también ha destacado de manera acertada y brillante el académico de número, el profesor Luis Franco, en su presentación. Sin embargo, esta Real Academia de Medicina es la primera en España que reconoce como miembro de honor de la misma, atendido los méritos que para ella posee. El doctor Barbacid es sobradamente conocido en España no solo en los medios científicos, sino que también es uno de los pocos científicos que ha traspasado la barrera de los medios de comunicación, teniendo un amplio eco público sus observaciones y comentarios, consejos, etc.
Sin embargo, desgraciadamente no significa que tengan posterior repercusión en los medios oficiales y políticos y en los sectores de la toma de decisión responsables de lo que es la política de la investigación científica en nuestro país. Para mí es una satisfacción personal recordar cómo Mariano Barbacid, en el Instituto Nacional de Salud, en el NIH, ya en los años 80, y cuando nosotros hacíamos una corta estancia de trabajo en el laboratorio de patología de Bethesda con el doctor Timothy Trich, junto con otros colaboradores que están aquí presentes, y recordar también como años más tarde en Princeton, donde desempeñaba el cargo de Executive Director del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Bristol-Myers Squibb Farm, en donde aceptó también, recuerdo, como investigador a un colega que trabajaba con nosotros, el doctor Enrique Nogueira. Sus investigaciones en aquel periodo condujeron al descubrimiento de otra familia de protoncogenes, el TRK, y su posterior identificador y identificación como receptor funcional de las conocidas neurotrofinas. También entonces ya impulsó un programa para descubrir fármacos dirigidos a dianas terapéuticas frente al cáncer. Su regreso a España, permítanme que lo señale nuevamente, significó un hito importante para la ciencia española y para la investigación biomédica en nuestro país. Ello estuvo asociado con el fuerte impulso que se dio a la creación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, del cual fue mentor y director durante muchos años. Recuerdo que en esta época nosotros ocupábamos la presidencia del Comité Científico de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que invitamos a participar y donde pudimos mantener una fructífera colaboración que se mantiene en estos momentos. Quiero también recordar su incorporación a la OECI, a la Organización Europea de Centros Oncológicos, como director del CNIO, y también su más reciente incorporación a la participación, junto con el Instituto Valenciano de Oncología, como miembro del proyecto europeo, el Eurocam Platform, dirigiendo la plataforma de modelos de tumores animales de experimentación como jefe del grupo de oncología experimental que centra su trabajo en el estudio del papel de los reguladores del ciclo celular in vivo y el diseño de nuevos modelos de animales de cáncer. Bien es cierto que no es necesario insistir en sus importantes aportaciones a la oncología básica y aplicada, como hemos oído, así como al desarrollo de la ciencia en España, como ya ha señalado claramente el profesor Luis Franco. Pero sí quiero destacar el enorme mérito que supone la carrera científica que ha sido fuera de lo común, desde unos orígenes humildes, sirviendo y siendo incansable luchador por situar la ciencia española en un alto nivel internacional. Importa resaltar, como siempre la he defendido, que la investigación, y esto me va a permitir algunas consideraciones que le he oído en alguna otra ocasión, que la investigación científica es algo extremadamente serio y profesional, y lo digo ante tanta gente joven esta mañana con nosotros presente, precisando no solo de vocación carente de amateurismo, sino que también de disponer de cualidades y medios para ello. Recuerdo que en cierta ocasión, públicamente, cuando estaba defendiendo la creación del CNIO, defendía que nunca tenía intención de ser jugador profesional de baloncesto, y aquello se me quedó a mí muy grabado. Y es decir, llamando la atención a la necesidad de tener condiciones y dedicación para ser investigador, ya que no todos pueden serlo. Ello sería un importante argumento en contra de la banalización y mediocridad de la investigación científica a la que son tan dados algunos medios académicos y profesionales, malgastándose, hay que decirlo, medios, esfuerzos, energía y los pocos recursos disponibles. Estamos en la actualidad discutiendo hoy sobre las promesas y los riesgos de la edición del genoma y de las nuevas y prometedoras técnicas de la biología molecular que los analistas económicos creen estar situadas dentro de las llamadas innovaciones radicales o tecnologías perturbadoras, las disruptive technologies,
Es decir, son técnicas cuyo impacto va más allá de lo económico y se extiende al ámbito social, institucional y también al moral. Puede ser preocupante y hasta desalentador constatar una y otra vez el poco interés que la ciencia despierta en muchos de nuestros conciudadanos. Nuestra sociedad llegó tarde a la revolución científica. Eso ya no tiene remedio. Por fortuna hemos avanzado mucho en este aspecto. Sin embargo, hasta ahora el progreso lo ha encabezado una comunidad relativamente pequeña de académicos e investigadores. Entre ellos, los hay muy destacados, como tenemos hoy el ejemplo aquí del doctor Mariano Barbacid. Sin duda compiten ventajosamente con los mejores del mundo, pero son aún pocos en la mejora de la ciencia en España, la cual podemos considerarla todavía como modesta e insuficiente para una nación que se encuentra a un nivel dentro del rango de la economía mundial tan alto. Recientemente, el nuevo académico de honor hacía unas interesantes declaraciones, y me va a permitir que las recuerde, en un medio de prensa con difusión nacional con motivo de una serie de encuentros entre periodistas y grandes figuras de la ciencia española organizadas por la Fundación Lili para comentar y conmemorar el 15º aniversario de la fundación de esta institución. Con este motivo señalaba una vez más el doctor Barbacid los problemas que afectan a la investigación científica en España, destacando, entre otros, la falta de medios de financiación, con una dedicación del PIB nacional muy por debajo de lo que debiera ocurrir en nuestro país. Sería más que necesario, indicaba, triplicar la inversión que hay en estos momentos, aproximadamente de un 1,25% del PIB, a investigación. Además, se hacía eco de la falta de mejor comunicación con los medios de difusión para que aportaran ellos más interés hacia la investigación científica. Y no tengo más que decir o añadir que esta llamada de atención se ha repetido la semana pasada, cuando aquí en Valencia los científicos premiados con el Rey Don Jaime, el premio Rey Don Jaime, han reclamado una mayor atención a sus investigaciones por parte de los medios de comunicación. Voy a terminar. El discurso de ingreso del nuevo académico ha versado sobre la oncología del futuro y ha establecido un reto interesantísimo con interrogantes sobre terapias personalizadas o inmunoterapia. No vamos a entrar en un debate que creo él mismo ha sabido conjugar con gran acierto y equilibrio como buen científico. Abordar hoy el tratamiento del cáncer entraña aplicar todos los medios disponibles y específicos para controlar un conjunto de más de 200 tipos de neoplasias conocidos. No se trata de un cáncer, como él decía, sino de numerosos procesos malignos, además, que afectan de modo distinto a cada individuo, provocando una respuesta orgánica diferente. Es decir, no solo es el cáncer genérico, sino el individuo, el enfermo, el portador. Nos enfrentamos por ello a una medicina que necesariamente ha de ser personalizada ante enfermos que van a responder de distinto modo frente a análogas terapias. Es decir, que ahí está otro de los kits del gran problema que ha planteado. Después de casi 100 años de investigaciones básicas, siendo infructuosas en su mayor parte, la inmunoterapia de repente ha abierto una nueva puerta llena de expectativas muy prometedoras cuando se ha constatado que sencillamente se trata de dejar que nuestro sistema inmune y particularmente los linfocitos C citotóxicos puedan actuar libremente. Hasta ahora estábamos buscando las 5 patas al gato. Se trata realmente de dejarles actuar a los linfocitos T citotóxicos, controlando las células neoplásicas que tratan de bloquear mediante receptores específicos su función. Todo lo ha explicado perfectamente el profesor Barbacid. La lección magistral que nos ha ofrecido esta mañana creo que es un modelo de divulgación científica de alto nivel en un formato sencillo y abordable para todos nosotros. Una vez más, hemos gozado de su experiencia y de su buen hacer como comunicador. Muchas gracias por ello y bienvenido como académico de honor a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por su asistencia.
Se levanta la sesión. Está muy bien. Ricardo, igualmente.